Lo había comentado el día de ayer con el hermano Víctor, que el tema que me toca el día de hoy no es un tema tan sencillo, es un tema profundo, es un tema que ha generado discusión al interior de la iglesia y al interior de las muchas iglesias que hay a nivel mundial, iglesias cristianas, iglesias no cristianas, e incluso en el mundo ateo que no cree en la palabra de Dios como la palabra inspirada por Dios. El tema de hoy es doctrina de la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Dada la premura del tiempo, porque se viene la cena del Señor y también porque es un tema largo, nos vamos a enfocar solamente en un punto, en la inerrancia. Y en una próxima ocasión nos vamos a abocar a lo que es la infalibilidad. Infalibilidad, bien dije. Primero que todo, ¿qué entendemos por la infalibilidad? La doctrina de la infalibilidad de las Escrituras enseña que la Biblia no tiene fallas y por ende la autoridad misma de su palabra es inquebrantable. Nuestro Señor en muchas ocasiones dijo y lo dejó muy claro: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca va a pasar. Eso quiere decir que la palabra de Dios nunca cambia, es autoritativa. Y en esta misma línea tenemos una doctrina muy parecida, que es la doctrina de la inerrancia, que se define de la siguiente forma. Significa que cuando todos los hechos son conocidos, la escritura de sus manuscritos originales e interpretados con propiedad, se demuestra ser totalmente verdadero en todo lo que afirman, sea esto en cuanto a doctrina o moralidad, o con las ciencias sociales, físicas o ciencias de la vida. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia, en un sentido estricto, es una palabra sin error alguno. Y dicha perfección no solamente se aboca a temas de índole moral o doctrinal, sino que también en temas históricos, arqueológicos, científicos, etc. ¿Y por qué decimos esto? Estamos en una época en la cual todas las grandes verdades de la Escritura están siendo cuestionadas. Por ejemplo, el origen del mundo. Por ejemplo, el origen del hombre. Nosotros habíamos comentado en predicaciones anteriores que en el siglo XIX se promueve la teoría es una doctrina antigua en realidad, pero se formaliza en el siglo XIX la teoría de la evolución, que sostiene que el hombre es un producto de organismos inferiores que dan en su evolución a organismos superiores como el hombre, refutando todo lo que la Biblia ha enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿qué decían muchas personas? ¿La Biblia tiene errores? Sí, pues. ¿Por qué? Porque la evolución señala que el hombre no fue creado a partir del polvo de la tierra. No le fue impregnado aliento de vida, como dice Génesis. Por lo cual la Biblia tiene errores. Entonces, ¿qué sostiene la doctrina de la inerrancia? Que no está textual, que finalmente la Biblia, al menos en sus originales, en los autógrafos, no, y siendo bien interpretados, no poseen ningún error. También, ¿por qué decimos esto? Hay iglesias que dicen lo siguiente: hermano, ¿sabe qué? Sí, efectivamente la Biblia nos puede decir todo acerca de la fe, nos puede decir todo acerca de la gracia, de lo que es Dios, la salvación, pero se equivoca en aspectos de historia. Hay información que no es coherente. Hay información de la física que no es coherente en la Escritura. Por lo cual, hermanos, debemos tomar solamente los aspectos morales y doctrinarios y dejar fuera todo aquello que es del mundo de las ciencias sociales, físicas, etc. Como creyentes, como iglesia, ¿qué creemos? Que la Biblia es inerrante en todas las áreas que ella toca. Hay áreas, por supuesto, que la Biblia no aborda, ahí no se mete, pero en todo lo que toca, política, ciencias biológicas, historia, arqueología, lo que usted quiera, la Biblia es perfecta y no contiene errores. ¿Ya? Ahora, nuevamente, ¿por qué es importante esta doctrina? Primero que todo, hay comunidades que no creen en la inerrancia, corrientes cristianas que no creen en la inerrancia de las Escrituras. A ver. Ahí sí. Ahora, la Biblia enseña la inerrancia. Enseña la Biblia efectivamente que todo lo que está escrito no tiene error y es verdadero. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dice textualmente en alguna parte de las Escrituras la palabra inerrancia? No. Entonces, ¿qué dicen algunas personas? No, ¿sabe qué, hermano? Si usted no encuentra la palabra inerrancia en la Biblia es porque esta doctrina no existe. Pregunta, la doctrina de la palabra Trinidad, ¿está en la Biblia? ¿Está la palabra Trinidad? ¿Quién dijo que sí?
Ya, no está, ¿cierto? Ah, hermano Víctor, no es necesario apuntarlo, ya. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, efectivamente. La pregunta, ¿creemos en la doctrina de la Trinidad? Amén, ¿cierto? Entonces, claro, alguien podría decir, pero ¿por qué creemos en la Trinidad si en el fondo no está la Escritura? Porque si nosotros leemos e interpretamos la Biblia correctamente con una buena hermenéutica, entendemos que efectivamente Dios es solamente uno y al mismo tiempo habitan tres personas en esa divinidad única. Hermana, dígame, hermana. Ahí sí, ahí sí. La doctrina de del Dios, la idea del Dios trino, yo la he escuchado o la he leído en libros de autores cristianos, no en la Biblia en sí. Hay versículos que también aluden a la Trinidad, pero directamente dicen, oh, aquí está la Trinidad. Pero hay una discusión en torno a los manuscritos, pero es un tema aparte. La Escritura, hermanos, así como la Trinidad y otras tantas doctrinas, sí está en la Biblia. Esta doctrina está, por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente. Vamos por favor a Tito capítulo 1, versículo 2, dice así. ¿Alguien puede leer? Gracias, Fabricio. Efectivamente, la doctrina de la inerrancia aparece bajo también un precepto muy importante. Dios no miente, Dios es veraz. Por tanto, todo lo que Dios diga es cierto y no está sujeto a error. Ahora, esto es muy importante entender, hermano. Aquí Tito dice algo muy importante. Dios no puede mentir. No es que Dios no quiera solamente mentir, es que Dios por su naturaleza perfecta, Dios no puede mentir. Por tanto, todo lo que está en la Escritura es cierto. Ahora bien, nosotros como creyentes tenemos quizás muchas veces dudas, inquietudes, y eso es legítimo. Dios mismo nos manda en muchas partes a que nosotros escudriñemos las Escrituras y verifiquemos que todo lo que está escrito en ellas sea verdad. ¿Cuál es la actitud de los hermanos de Berea? ¿Qué hacían los hermanos de Berea en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos? Escudriñaba las Escrituras. ¿Cuál es el llamado que hace Dios en el Antiguo Testamento? Venid y razonemos juntos. Veamos lo que la Escritura tiene que decirnos justamente y sometámoslo a escrutinio. ¿Para qué? Para que Dios sea probado como veraz, que no ha mentido en nada. En Romanos capítulo 3, versículo 4, leemos lo siguiente. Romanos 3, versículo 4, dice así. De ninguna manera, aquí estábamos hablando de la relación del pueblo judío con relación a los gentiles. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 3, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Antes bien, sea Dios veraz, verdadero, inerrante, y todo hombre mentiroso. Automáticamente Pablo aclara que incluso en la falencia de que el pueblo de Israel ha caído en la incredulidad, el pueblo escogido haya caído en la incredulidad, no radica en la idea de que Dios haya sido mentiroso, sino que finalmente Dios es veraz y efectivamente lo que ocurrió estaba dentro de los mismos planes de Dios que ocurriese. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? En Números 23, 19 tenemos el siguiente versículo, ya en el Antiguo Testamento aparece. Números 23, 19, dice así. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente.
No es solamente un asunto moral, Dios no se equivoca en cada una de las cosas que dice. Todo lo que está en la Escritura, todo está sujeto bajo verdad. ¿Qué más tenemos? Salmo 119, 142, un versículo que comentábamos ayer con unos hermanos. Dice así, Salmo 119. ...119, 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, que es toda la ley y toda la escritura de la Biblia, es verdad. Toda tu ley es verdad. No hay nada que quede fuera. Y bueno, si queremos ir a la Biblia misma, la Biblia en el Nuevo Testamento también reafirma esta verdad. Nuestro Señor Jesucristo también reafirma la veracidad de la Escritura. En Juan 17, 17, cuando nuestro Señor está orando al Padre antes de entregar su cuerpo para sacrificio por nuestros pecados, ¿qué dice qué le dice nuestro Señor al Dios Padre? Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es tu verdad? Tu palabra es verdad. ¿Cierto? Mateo 5:17 dice lo siguiente. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cito este versículo, hermanos, porque claro, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver con esto? La palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios no cambia, se mantiene, es verídica y además no cambia, permanece. Cristo mismo vino a cumplir la palabra, vino a no a revalidarla, a validarla ante un pueblo judío que la estaba poniendo en desuso a través de las doctrinas farisaicas. ¿Se recuerdan eso, cierto? Que la población judía farisea había intentado incorporar como doctrina de Dios pensamientos de hombres. Cristo aquí revalida nuevamente la autoridad y la veracidad de la palabra. Todo esto, hermanos, nos demuestra lo siguiente. Dos cosas. Que la doctrina de la inerrancia está en la Biblia. No directamente, como así en la Trinidad, pero está en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora la pregunta es la siguiente, y esta es la pregunta. Es una pregunta muy, muy relevante. Nosotros creemos efectivamente en la inerrancia. Me imagino que todos creemos en la inerrancia, ¿cierto? O alguien hasta aquí ha tenido dudas en realidad. Me dice, ¿sabes qué, Dino? En realidad yo tenía dudas con la arqueología, tenía dudas con la historia, tenía dudas con la ciencia. Pero ahora en realidad como que sí, tiene razón, Dino. En todas las áreas de la Biblia, la Biblia las aborda de forma correcta. Ahora viene una pregunta, hermanos, que es muy importante. ¿Por qué creemos que la Biblia es inerrante? ¿Creemos porque ella lo enseña o porque la Biblia demuestra serlo? ¿Por qué es importante esta pregunta, hermanos? Usted va y se acerca con un musulmán y le dice, no, señor, la Biblia que usted tiene no es inspirada por Dios. El Corán es inspirado por Dios. Llega un mormón y le dice, ¿sabe qué, hermano? Toda la revelación, o sea, no, hermano, ¿sabe qué, señor? Todo lo que es la palabra que ustedes tienen, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento que ustedes tienen, es falso. José Smith recibió una revelación especial a fines del siglo XVII, en la cual era necesario renovar la iglesia. Y esa revelación vino por medio de un ángel llamado Moroni, que le dice que tiene que reconstituir la iglesia de Cristo que se había perdido con la iglesia que tenemos actualmente. Por tanto, todos ustedes están equivocados. Y todos clamamos de alguna manera que nuestra Biblia es inerrante. Los musulmanes creen que su Biblia es inerrante, que no tiene ningún error. Y la pregunta es, ¿tú crees que la Biblia es inerrante porque la Biblia lo enseña o porque tú has probado con tu propio estudio que la Biblia no se equivoca en ningún área del conocimiento? Te hago esa pregunta. Hermano Julito, ¿usted cree en la doctrina de la inerrancia? ¿La cree porque la Biblia la enseña o la cree porque usted mismo ha comprobado a través de un estudio que la Biblia no se ha equivocado en ningún área del conocimiento? Buen punto.
Muy buen punto, hermano Julio, y creo que tiene un tremendo punto ahí. Ahora, efectivamente, lo que dice el hermano Julio es cierto. La conversión yo creo que es la gran prueba finalmente de que la Biblia es la palabra de Dios. Me atrevería a decir quizás con un poco de riesgo que ni mormones, ni musulmanes, ni testigos de Jehová podrían decir lo que ha dicho el hermano Julio, no me cabe la menor duda. Pero sin embargo, nosotros también tenemos que dar respuesta, como dice el apóstol Pedro, a la esperanza que está en nuestros corazones, ¿cierto? Y mi pregunta es a ti, hermano, el día de hoy, si viene una persona y te dice, ¿puedes tú probarme que la Biblia es la palabra de Dios inerrante, que no contiene errores? ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? Hermano Raúl, le leo. Exactamente. Ah, ya, eso fue donde usted también cree que la Biblia es inerrante, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque también encontramos fuera de la Biblia argumentos que evidencian que la Biblia no contiene errores. Muy bien, hermano Raúl. Y esto es muy importante, hermano. ¿Saben por qué? Las grandes críticas, las grandes ideas que sostienen que la Biblia es inerrante solo en temas de fe y de moral y de doctrina han surgido desde la misma iglesia cristiana, protestante. De hecho, Dios no lo permita, pero ojalá que nunca salga aquí un hermano que nos diga, ¿sabe qué, hermano Dino? En realidad, todo lo que tenga que ver con fe está bien, pero todo lo que sea histórico en realidad no es cierto. La Biblia ahí miente. Y esto repercute profundamente, sobre todo para quienes estamos, o los más jóvenes en realidad, quienes están en la universidad y tienen que enfrentarse siempre con ese amigo ateo que le dice, pruébame que la Biblia es cierta y voy a creer en tu Dios. ¿Cierto? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? ¿Cierto? ¿No? Bueno, a mí me pasó, yo tuve ese problema. Entonces yo te quiero mostrar el día de hoy un par de argumentos que nos muestran que la Biblia es inerrante. Es cierto, este tema da para mucho, es profundo el tema. Pero quiero que de alguna manera con esta predicación tú quedes con la confianza de que la Biblia, cuando habla en tanto de inerrancia, no solamente de temas de moral y de fe, sino que también en temas científicos. Dios no miente en absolutamente nada. Todo lo que diga sobre política, sobre lo que diga de ciencias, de historia, está íntimamente ligado a la doctrina y al carácter de Dios. Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, Dios no puede mentir. Por lo tanto, todo lo que está ahí está comprobado. Ahora, ¿qué te quiero enseñar también? La doctrina de la inerrancia, ¿es un invento reciente? Hay gente en la iglesia cristiana que dice, ¿saben qué, hermano? Esta es una doctrina tan nueva como la discusión entre el dispensacionalismo y el pactismo. Ah, sí, yo he escuchado esa idea. Y la gente, siglo XIX, esto es nuevo, no es tan relevante. Déjame decirte, hermanos, que la inerrancia es uno de los puntos más importantes de la historia de la cristiandad. San Agustín ya había mencionado la importancia de la inerrancia, había señalado lo siguiente: me he unido para dar este respeto y honor solo a los libros canónicos de las Escrituras. Ya se acuerdan ustedes que era canónico. Solo de estos creo firmemente que los autores estaban completamente libres de error. San Agustín, el padre de la Iglesia Católica, pero también de muchos de nosotros que lo reconocemos como una autoridad bíblica, no bíblica, un buen varón de Dios. Juan Calvino también ya lo decía en el tiempo de la Reforma: el error nunca puede ser erradicado del corazón humano hasta que el verdadero conocimiento de Dios por medio de las Escrituras haya sido implantado del mismo. Juan Calvino en su libro Instituciones señala esto, indicándonos que toda la Escritura finalmente viene a entrar en el corazón del hombre por medio de algo que es la verdad. Y Juan Wesley, del otro mundo, el mundo de los hermanos pentecostales, dijo lo siguiente: de ninguna manera, si hay algún error en la Biblia, pueden muy bien existir miles. Si hay una falsedad en ese libro, el mismo no proviene del Dios de la verdad. Es importante, hermanos. Si la Biblia falla en un punto, miente en un punto, miente en todo. Y por tanto la Biblia deja de ser creíble y por ende todo lo que entendemos de salvación, renacimiento, resurrección de Cristo, puede estar sujeto a duda con total descaro. Ahora bien, esto es importante y lo había dicho nuevamente. Cuando hablamos de la inerrancia, hablamos
por supuesto, y principalmente de los textos originales. Si bien es cierto, nuestras copias también son importantes, aquí lo vamos a ver. Gracias, Santi. Segundo ataque, lo que les decía, si hay inerrancia, los que ya han accedido a que hay inerrancia, solo aplica a los originales. Y de esto no hay cómo saberlo. ¿Qué quiere decir? Solamente los textos originales, la carta que Pablo mismo escribió con la tinta del apóstol Pablo, esa tiene que ser inerrante. ¿Pero cuál es el problema? No está. ¿Cómo comprobamos que esa carta es inerrante? ¿Cómo sabemos que el Evangelio de Lucas o de Juan son inerrantes si los originales no están como para que lo podamos estudiar? Hasta aquí una buena pregunta, de hecho, hermanos. Pero los hermanos que se han dedicado a esto han llegado a conclusiones muy interesantes. Mira lo que te voy a mostrar ahora, una tabla. No se alcanza muy bien. Esto es importante, hermanos. Cuando tú lees historia antigua, cuando tú recoges los textos de historia antigua, la Biblia es el texto o el documento antiguo que posee la mayor cantidad de copias o manuscritos en toda la historia. La Ilíada, algunos de ustedes han leído la Ilíada de Homero, 643 manuscritos solamente. Si tú crees que lo que está escrito en la Ilíada es correcto y que es fidedigno, deberías con mayor razón confiar en la Biblia. Pero aquí la pregunta es, hermano Dino, ¿pero qué tiene que ver eso? Te lo pongo en esta perspectiva. Supongamos que ustedes supongamos, hermano Julio, usted está en la antigua Roma, usted está predicando el Evangelio y llegan los paganos, los gnósticos y le dicen, ¿sabes qué? Tenemos solamente una copia de los libros que tú crees. Y dice hasta ahí, ya, pero van a aparecer, dices tú, hay más. Y empiezan a aparecer miles y más copias. Y dice un hermano, dice alguien ahí, Julio, hemos encontrado 5.000 manuscritos de la Biblia. ¿Qué te pasaría a ti? ¿Te da más miedo o te da más seguridad? ¿Por qué? Esto es muy importante, hermanos. A mayor cantidad de copias del Nuevo Testamento, mayor posibilidad tenemos de exponernos al error. Una cosa es que nos encontremos con 2 manuscritos del Corán, que sean igual a los originales, si se puede decir, y otra cosa es que tengamos 25.000 manuscritos en total de nuestra Biblia. Por cada manuscrito que vamos leyendo, aquí puede haber una diferencia y aquí ya tenemos problemas con el original. Aquí una diferencia, aquí otra diferencia, chuta, ya es un problema. De los 25.000 manuscritos que tenemos, hermanos, de la Biblia, del Nuevo Testamento, sobre todo, hermanos, no hay ninguna diferencia. ¿Qué quiere decir? Que es muy posible, no es posible, es imposible que haya una diferencia entre los originales y las copias que tenemos actualmente. Ahora, ¿cómo podemos reforzar esta idea? Mira lo que te puedo mostrar ahora. Esta tabla nos muestra las citas patrísticas del Nuevo Testamento. No es solamente los manuscritos los que nos muestran finalmente que la Biblia que tenemos actualmente es confiable. Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Hipólito y Eusebio, padres de la Iglesia, han citado en sus textos, aparte de los manuscritos, lo que tenemos como actualmente, lo que conocemos como la Biblia. Se han contabilizado un total de 36.289 citas de todo el Nuevo Testamento en todos estos autores, por lo cual, por supuesto con el mensaje, como dijo el apóstol Pablo, como dijo el apóstol Pedro, como dijo el hermano Santiago, con lo cual, ¿qué se demuestra finalmente? Que hay una correlación entre manuscritos y lo que la iglesia primitiva creía en torno a esos manuscritos. Tenemos un mayor acercamiento a los originales y la posibilidad de que tengamos textos plenamente fidedignos es mucho mayor. ¿Se sigue, hermanos? La importancia de esto. Esto nos demuestra, hermanos, que en la Biblia, finalmente, todo lo que tenemos es, en alguna medida, cercano es lo más cercano a los originales, por lo cual todo lo que se diga allí ya está sujeto a escrutinio y si es verdad, no hay nada más que decir. Se acabó la discusión. Ahora, avanzando un poco más, hay otro argumento que te quiero mostrar que es más de índole arqueológico. Como te decía, si hay inerrancia, solo aplica a temas morales y o doctrinales.
pero los aspectos arqueológicos y geográficos no entran en esta categoría. Hermanos, esto ha surgido al interior de nuestras iglesias. Así que, cuidado. Ahora te voy a mostrar 3 argumentos puntuales para que entremos a discutir. Por ejemplo, durante mucho tiempo los científicos decían que el relato de Génesis era mentira, era falso, contenía errores. ¿Por qué? Era imposible que Abraham haya tenido una relación de concubinato con Agar, porque según los registros históricos de aquella época, solamente ese tipo de relación o esa institución social solamente se encuentra a partir de Moisés en adelante, y muchos años posteriores de Moisés. En el siglo XX, la arqueología encontró lo que se conoce como las tablas de Nuzi, las tablas de Nuzi, datadas desde el año 2000 a.C., que nos muestran que la institución del concubinato ya existía. Dice así: por ejemplo, en un contrato matrimonial de Nuzi, la novia Kelim Ninu promete por escrito conseguir para su esposo Shemnina una joven esclava como segunda esposa en caso de que ella no pueda darle hijos. ¿A qué historia te recuerda? Sara y Agar, ¿cierto? Esa institución para mucha gente, para muchos críticos de la Biblia, era mentira. ¿Qué decían los expertos de la época? Eso no existía en los tiempos de Abraham, por tanto la Biblia se equivocó. En el siglo XX, Dios se reivindicó y dijo: tablas de Nuzi, preséntense, y nos muestran que esta institución y el concubinato ya existía en los tiempos de Abraham. Esta tabla fue encontrada, de hecho, precisamente en Irak, lugar de donde venía Abraham. Y es interesante porque el texto continúa incluso prometiéndole también que si le nacen hijos, ella no la va a echar de la casa. ¿Qué pasó después con Sara? Bueno, Sara es un tema aparte, pero tema aparte. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia es inerrante? Ahora, ojo, ¿por qué hago todo esto? Te quiero mostrar de alguna manera algunas pruebas que lo demuestran y cómo de alguna manera nuestro texto, aunque sean copias y no sean los originales, sí tienen una cercanía de un 99,9999%, por lo cual tú puedes confiar en esta doctrina. Te acerco un poco más. Mire, esto lo encontré hace un tiempo atrás. Los que me conocen desde chico saben que esto es un tema que a mí me apasionaba mucho. Cuando yo me convertí al cristianismo, una de las grandes dudas que yo tenía era si Jesús era un hombre que haya estado en la historia de la humanidad, en la dimensión espacio-tiempo. Me costaba encontrar en la historia un hombre tan perfecto como nuestro Señor. Uno lee Lenin, Stalin, Hitler, Carlos Magno, todos con defectos tan grandes, y aparece un hombre como Cristo y es como, ¿habrá existido un hombre como él? Así como, wow. Y de hecho, durante mucho tiempo, en la universidad incluso mis compañeros me decían: ¿sabes qué, Dino? No hay ninguna fuente que señale que Jesús es histórico, de hecho. Por tanto, la Biblia ya tiene errores porque nos está hablando de un personaje que no tiene ningún sustento histórico. Y es más, no hay documentos que acrediten que había crucifixión en los tiempos de Cristo. Eso se decía en aquel entonces. Y yo dije, chuta, así como recién convertido, ya estaba como tambaleándome. Me encontré con esta frase que dijo, ningún historiador de la época, a pesar de vivir en el área, jamás registró grandes terremotos o cielos que se pusieran negros, como se afirmó que sucedió durante la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan de ese relato? Curiosamente, los primeros estudiosos que incluso mencionaron lo que creían los primeros cristianos, como Tácito, Filón, Plinio, bla, 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 nunca mencionaron ninguna crucifixión. De hecho, la crucifixión parecía ser desconocida incluso para los primeros cristianos hasta el siglo II. Esto es lo que se cree en algunas personas. Y eso es lo que te pueden decir a ti como creyente para refutar tu fe cristiana, que no hubo crucifixión. Y si no hubo crucifixión, ¿qué no hay? Y si no hay resurrección, van a nuestra fe, aún estáis en vuestros delitos y pecados. Gracias, hermano Víctor. Ahora, cuando yo leí esto dije, gloria a Dios que me dediqué a estudiar un poco el tema, porque si hubiese sido más joven y más ignorante, ya estaría quizás con atados doctrinales, peleando con los hermanos, pero indagando, y por mi profesión también, que gloria a Dios que me haya dado la posibilidad de estudiar historia, no hay registro de la crucifixión. Flavio Josefo, en su libro Antigüedad Judía, dice lo siguiente: en este tiempo existía un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de y que estaba vivo.
Según esto, fue quizá el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Refutado la inexistencia de la crucifixión. Segundo punto, un hombre llamado Flegón, un autor romano, dice lo siguiente: durante la época de Tiberio César ocurrió un eclipse de sol durante la luna llena. ¿En qué periodo de la historia o bajo qué mandato nuestro Señor pisó la tierra? Bajo el tiempo de Tiberio César. Por tanto, este testimonio que nos da Flegón, un autor ateo, pagano, nos muestra que efectivamente el momento en que hubo cielo, tinieblas en la crucifixión de Cristo, sí ocurrió y sí estuvo documentado. Por tanto, podemos ya refutar nuevamente ese ataque a la inerrancia de las Escrituras. Para ir cerrando, porque creo que es un tema que da para mucho, te pongo, hermano, te quiero poner esto muy por supuesto en la lógica de que esto es un tema que da para mucho más. Pero quiero que te aproximes con una confianza a la inerrancia. El relato de el Arca de Noé. Ya todos estamos familiarizados con ese relato. Déjame decirte que el relato del diluvio universal no está solamente en la Biblia. Y ahí quizás mi hermano Josué me puede verificar que en la literatura clásica antigua ya habían de hecho relatos sobre el diluvio universal. Civilizaciones como los mayas ya hablaban de un diluvio universal. La pregunta ¿es la de la Biblia la verdadera o es la de los escritores paganos la que es más cercana a la realidad? Primero que todo, por ejemplo, los sumerios y los babilonios también tenían un relato del universal, pero con nombres distintos. Por una parte, los sumerios hablan de Siusudra y los babilonios hablan de Utnapishtim. Ahora, aquí viene el tema importante. Estos relatos ya empiezan a manifestar sus divergencias. Y los científicos han dicho, si hubo un diluvio universal, como hay consenso, tiene que haber algunas características. El barco, como lo definen los babilonios, tiene una forma cúbica. Y los expertos en el área de la náutica han señalado lo siguiente: es imposible que un barco cúbico hubiese resistido el nivel de agua que se derramó en aquel entonces sin haberse hundido. ¿Cuál era el único tipo de barco que podría haberse construido de tal manera que hubiese llevado a buen puerto la navegación en medio del diluvio? El barco de forma rectangular que describe las Escrituras. Segundo punto, es importante entender, el diluvio universal no pudo haber durado bajo ningún punto de vista 7 días, como dicen los paganos. Tendría que haber durado 40 días por lo menos para obtener su acometido, de destruir toda la civilización. Y además, el hecho de que también, por supuesto, las aguas bajen, producto de la evaporación, no puede ser demorado un día, como dicen muchos paganos. Tendría que haber demorado, como dice la Escritura, 150 días, según lo que dicen los mismos estudios. Para finalizar, Noé también, cuando terminan los relatos, los paganos señalan que el héroe, el paralelo de Noé, Utnapishtim, se convierte en un héroe inmortal. ¿Para qué vamos a entrar en detalle, cierto? Por cuanto el pecado entró, la muerte entró. Pero la Biblia que nos muestra a un Noé que después de que el agua baja, está sujeto a los mismos pecados y vulnerabilidades que han manifestado muchos hombres en la Biblia. Borrachera, por mencionar solamente algunas. Nos muestran un Dios mucho más, o sea, una humanidad mucho más real, mucho más realista, mucho más cercano a lo que tenemos en nuestra humanidad. Ahora, hermanos, dada la premura del tiempo, no me puedo extender más, pero te acabo de mostrar 3 ejemplos en distintas áreas del conocimiento. Te mostré arqueología, te mostré historia y te mostré ciencia. Esto es un barrido. Pero quiero que también te des cuenta de lo importante que es que tú entiendas que la inerrancia es fundamental para entender, o sea, no para entender, para vivir tu vida de fe. Si yo te dijera que hay errores en la Biblia, en los originales, ¿podrías confiar en las Escrituras? ¿Podrías confiar que la salvación es solamente por medio de la fe? Si no hubiera un Cristo resucitado según las fuentes históricas, ¿podrías creer que tu fe te ha salvado? Es importante, hermanos, que nosotros, como creyentes, estudiemos estos temas. Es cierto, leamos la Biblia como nuestra prioridad, pero también es importante que cada cosa que la Biblia diga la sometamos a un escrutinio, a un estudio, para fortalecer nuestra fe y para, como dice el apóstol Pedro, podamos dar respuesta a las personas que nos demandan la esperanza de la fe que tenemos. Amén.
hasta aquí, bueno, ya doy por finalizado esto, pero antes de dar el cierre en oración, ¿hay alguna pregunta o comentario? Pueden preguntar ahora. A ver, ¿se escucha? Ahí sí. Yo creo que son tantos los temas en los cuales uno puede dar fe de la base que es real de lo que nosotros conocemos, el ser humano. Ya el hecho de la creación del ser humano, la evolución habla del mono y el mono sigue siendo mono. No soy un Bruce Willis, pero no me considero un mono. Y así son tantas las cosas pero quiero insistir en el punto de lo que yo te planteaba. O sea, para mí la mayor certeza es lo que Cristo hizo por mí en la cruz y que está basado en lo que hoy día yo puedo creer, que por fe. Y es por fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no tienes fe, estamos mal. ¿Te fijas? De partida. Entonces, cosas arqueológicas, se encontró en el monte no sé si, Ararat, se encontró uno de estos rinocerontes. Entonces yo dice, ¿cómo llega el rinoceronte arriba de la montaña? Prueba de que efectivamente el diluvio existió. Entonces son tantas las cosas, por eso te digo, pero para mí la creación del ser humano es maravilloso, de poder pensar en la mente, en el corazón, de cómo existimos, de lo que es el sistema circulatorio, de lo que estudiamos en el colegio, de todo lo que somos hoy día, y que en un soplo Dios lo hizo. Y para mí eso basta. Y eso es por fe. Amén. En todo caso también, yo también, como lo hemos visto en algún momento con el libro de Romanos, finalmente la creación habla finalmente o da evidencia de que Dios existe, de que hay un Dios verdadero. Y eso también es suficiente y también nuestra vida como fue cambiada, también da evidencia de que nuestra fe es verdadera. Ahora, es importante entender también que la Biblia es un libro que se ha preocupado y se ha esmerado en su armazón de declararse verídico a sus lectores, cuando el evangelista Lucas, ¿cómo parte de su evangelio? Después de que hemos investigado, indagado con profundidad todas estas cosas, me ha parecido todo lo que usted dice cada mañana cuando llego a la iglesia, ¿cierto? Oh, excelentísimo Teófilo, presentártelas. Lucas también hace un trabajo bastante importante. Lucas, si bien es cierto, es inspirado por Dios, dicha inspiración no viene como una epifanía, viene producto de una investigación, de una consulta constante, que lo lleva finalmente a escribirnos el Evangelio de Lucas, que está plenamente en concordancia con la realidad histórica de la época, por lo cual nosotros también podemos tener confianza que es un libro inerrante. Juan quizás no lo hizo de esa manera. Juan fue principalmente un libro basado sobre el testimonio de su experiencia personal con el Señor. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, él siempre desde la experiencia. Lucas principalmente desde lo que ha oído, lo que ha estudiado, de lo que ha indagado. Por lo cual es importante también entender que si bien es cierto, somos creyentes y como usted me señala, nuestra vida es el fiel testimonio de que Cristo murió y resucitó de los pecados, van a venir momentos en que los incrédulos nos van a atacar y tenemos que dar respuesta. Y quizás nuestra experiencia, sí, puede ser. Quizás a nosotros nos sorprenda también, para los que somos familia, a mi mamá, a Fabricio, no era por mí para no ser tan autorreferente, pero cuando Roberto se convirtió, para nosotros fue como, ¿qué pasó? Así como de un chico del pelo largo, ateo, que quería cambiar el mundo con la educación, ahora esté en Estados Unidos con su pelo cortito, bien vestido, bien bonito, queriendo llevar a todo el mundo a la gloria del Señor a través del estudio constante de la palabra y serio de la palabra. Una vida que ha cambiado profundamente. Yo conocí a Roberto, no tanto quizás como Fabricio, como mi mamá. Y claro, dice, oh, que esto debe ser cierto a partir de lo que hemos visto con Roberto. Pero sepan, hermanos, también que nosotros somos llamados también, como dice Pedro, a dar razón de la esperanza de la fe que tenemos. Dediquémonos a eso, hermanos. Si hay necesidad de libros, acérquense. Hay hermanos aquí que son muy cultos. Fabricio, por ejemplo, sabe mucho también. Nuestro hermano Víctor, Julito aquí también. En fin, no quiero dar más nombres para no comprometer a nadie. ¿Ya? Eso. No sé si alguien tiene más preguntas o lo dejamos hasta aquí. Chuta ya. César.
solo un comentario relacionado con esto de lo que hemos estado viendo, de la inerrancia, porque por otro lado uno puede pensar de que todas estas líneas que tratan de desacreditar la misma Biblia, la palabra de Dios, pudieran tener muchísimos argumentos o ejemplos de errores en la Biblia. Y si uno se pone a revisar efectivamente cuáles son los principales temas o discordantes, son bastante de forma más que de fondo. Y encuentran un detallito en la creación y si fue creado el hombre, porque aquí dice que fue creado el animal primero, después vemos que el censo de David se hizo de una forma u otra, entonces, o la resurrección misma de Jesús, y uno ve y podríamos quizás pensar de que existen tantos argumentos que demuestran que la Biblia tiene errores, que uno podría asustarse, pero son tan pocos y tan de forma más que de fondo que uno dice, han pasado tantos años, está la Biblia ahí, para que los más espectaculares eruditos ateos puedan demostrarnos que la Biblia no es real y cierta, y eso nunca ha pasado, y nunca va a pasar, ¿cierto? Entonces, solo ese comentario quería hacer. Una vez me dijeron en la iglesia donde yo me congregaba anteriormente, no se apresure los hombres a declarar que Dios miente. Porque a veces efectivamente pareciera que Dios miente cuando el siglo XIX apareció el marxismo, apareció el evolucionismo. Yo creo que los cristianos sufrieron mucho, porque toda su fe se vio socavada y atacada, o sea, perdón, no su fe, la inerrancia de las escrituras se vio socavada y atacada, y los cristianos decían, ¿cómo respondemos ahora? Nos están acusando de que nuestra Biblia tiene errores en la creación del hombre, en la teoría de la historia de la humanidad, que también el marxismo propone, que difiere de lo que dice el Evangelio, que finalmente la discusión es larga, pero va a llegar el tiempo en que la iglesia, Cristo va a venir por segunda vez, ¿cierto? Va a instalar la Nueva Jerusalén. Difiere totalmente de la escatología o los eventos posteriores que promueve el marxismo. Por lo cual, claro, como bien dijo César, parece un susto de momento, pero nunca apresurémonos, hermano, a creerle al mundo ateo. Yo te acabo de citar una frase que encontré en internet. Te acabo de mostrar cómo podemos refutar. No te asustes, porque sobre todo los más jóvenes, si tú tienes dudas de la inerrancia de las escrituras, hay hermanos que están aquí que te puedan dar ayuda en esa línea. La Biblia no tiene errores, ningún error en ningún área. O sea, quien te dice lo que te acabo de decir, es en tema de fe, bien, en tema de historia, no, hermano. Dios es veraz en todo, en todos sus registros. Son textos inspirados por Dios. La inerrancia depende, hermanos, esto es importante también, no lo mencioné, la inerrancia no depende de la calidad de los autores, depende de la inspiración divina. La inerrancia viene íntimamente ligada con un hecho. Dios es veraz, Dios no miente, y la Biblia está inspirada o exhalada por Dios. Por tanto, si Dios la exhaló y Dios no miente, lo que tenemos acá también está libre de mentiras en toda área. Hermana Mariela.
No, acá está el micrófono. Sí. Acá está. Bueno, no se pretenden cada vez que se toma este estudio o los estudios de escuela dominical dar todos los puntos de vista, todas las ideas. Pero yo quiero animarle a por lo menos 3 cosas. 1, confíe en lo que tiene en su mano. Es palabra de Dios. Confíe en lo que tiene en su mano, es palabra de Dios. Y si toda la escritura es inspirada por Dios, soplada de Dios, usted puede confiar por procedencia de quién viene. No viene de Vargas Llosa, no viene de Homero, no viene de Gramsci, viene de Dios. Entonces, confíe usted en lo que tiene en su mano. Cuando alguien le diga alguna pregunta, ese se vuelve a decir temor. Nos intimidamos porque a veces nos dicen algo, pero tienes que distinguir cuando es un ataque hacia ti o hacia el argumento. Bueno, la Biblia dice que es palabra de Dios. Ah, tú eres de los ilusos que creen, te están tratando a ti. Ah, como todos los que porque hay que ser tonto para pensar, porque cualquier persona en su justo cabal es, y es un ataque personal, no están hablando nada del argumento. Entonces, siéntete tranquilo y decirle, ¿cuál es tu argumento? ¿Dónde leíste? Una vez escuché un mexicano, campesino, que su expresión era, ¿dónde leíste? Decía, ¿a dónde leíste? Como nosotros diríamos, ¿a dónde la viste? Él decía, ¿a dónde leíste? ¿Dónde leíste eso? Entonces pregúntale, ¿dónde lo leíste? ¿Leíste la Biblia? ¿Lo estudiaste? El hermano Dino comenzó a hablar en un momento de argumentos. ¿De dónde está la argumentación? No tenga temor de preguntar, pero vaya a la Biblia, confíe en la Biblia. Y por último, dé un pasito más. Mi hermano Raúl dice, yo no soy de los tan lectores. Bueno, lea poco. No soy de los que lee mucho, lea poco. No soy de los que uso tanto tiempo leyendo. No use tanto tiempo, use poco tiempo. Es de los que lee mucho, lea mucho. ¿Qué puedo leer? Evidencias que exigen un veredicto, más que un carpintero. Son, más que un carpintero, es un librito, es un librillo chiquitito. Entonces usted lo puede leer. Ah, yo no leo en el celular, lea en el papel. Pero busque leer para que usted tenga un argumento. Ahora, ¿cuál es la confianza? La palabra. La palabra. Y la Biblia dice que la palabra derriba todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y se van a levantar muchos argumentos y van a haber más argumentos. Pero no hay ningún argumento, por ejemplo, no hay ningún argumento confiable y ningún escritor serio que hoy pueda negar la resurrección de Cristo. La existencia de Cristo. Entonces, no tenga temor. Y como cristiano y como hermano acá, hay un argumento que es súper poderoso. Lo usa Evidencia que exige un veredicto, Josh McDowell, cuando habla del testimonio personal. Decir lo que Cristo hizo en ti. Eso es algo, créame hermano, es súper fuerte. No se puede negar. Porque así como la gente dice hoy, yo siento, yo pienso, usted puede decir, mi experiencia es, y tiene la misma validez que lo que la otra persona piensa. No tenga temor. Si Dios hizo una obra en usted, cuente esa obra. ¿Oramos? Oramos, por favor, hermano. Gracias, Dinito. Qué lindo ver hermanos que van enseñando en la escuela dominical, ¿no? Y poder compartir la palabra. Oremos por nuestros hermanos que enseñan la Biblia acá en la iglesia, en la escuela dominical, en el club bíblico, a las mujeres y a los jóvenes mayores. Señor, gracias por nuestros hermanos que nos enseñan y qué lindo sentarse y escuchar y recibir de su palabra. También, Señor, gracias porque hay preguntas y las podemos hablar, contestar acá en la iglesia, Señor. Señor, nuestra confianza está en lo que usted nos ha dicho y de dónde procede su palabra. Gracias, Señor, en su nombre.